tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa editado y producido desde la ciudad de Tijuana, Baja California. En esta ocasión nos vamos a enlazar con la unidad Matamoros, en donde se encuentra el doctor Jesús Pérez Caballero. Él es doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Actualmente labora en el Colegio de la Frontera Norte como cátedra CONACYT, adscrito al Departamento de Estudios Culturales, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son Historia y Filosofía del Derecho Penal en Occidente, la conceptualización de las manifestaciones más graves de violencia promovida por actores estatales y no estatales, y las características de la criminalidad organizada, especialmente en México, Guatemala y Colombia. Doctor, bienvenido. Nos da mucho gusto poder tener esta conversación con usted. Muchas gracias a ustedes y a ti, Rocío, por abrir este espacio para debatir sobre un tema que ya sabe lo polémico y lo complicado que es. Sí, vaya que es polémico y complicado. Por más que nos den claves el conflicto de Gaza, los ataques de Israel, primero de Hamas, luego de Israel, que en este caso se habla ya de más de 10,000 muertos, y toda una historia que por más que uno quiera entender la causa y a quién darle la razón, doctor, ahí es donde empieza la polémica. Pero ¿qué le parece si usted nos muestra un camino de claridad respecto a esto? Y más allá de toda la situación, planteo también una segunda pregunta. Hay quien dice, bueno, está bien, pasó lo de Hamas, entra Israel, destruye Palestina, y luego ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? En fin, lo escuchamos con atención, doctor. Bueno, yo creo que como usted ha dicho, hay que poner como unas bases para entender todo este caudal de información, todo este caudal de desinformación que tenemos ante un conflicto que, en primer lugar, yo creo que tenemos que destacar que es un conflicto que se presta mucho al estereotipo, casi diría yo que al arquetipo, en el sentido de que se tiende a proyectar lo que cada uno considera sobre diferentes ítems, situaciones, contextos geopolíticos en ese conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque Israel suele estar asociado a aspectos como imperialismo en la región, capitalismo, alineamiento con Estados Unidos, y Palestina o los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza con otros aspectos como resistencia, víctimas, tercer mundo. Creo que esos son estereotipos que como primer momento pueden servirnos de ayuda, pero creo que están desdibujados. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, se trata de un conflicto cambiante que no puede considerarse homogéneo a lo largo del tiempo. En segundo lugar, los actores también son cambiantes. Hamas es una organización que nace en los 80 por diferentes circunstancias que luego podemos ver, que no representa a toda Palestina. Y en tercer lugar, la propia idea de Palestina creo que es una idea que es compleja, polisémica, que ha ido evolucionando también la propia identidad palestina y que en cualquier caso se intenta mostrar de una manera unívoca, que yo creo que no lo es. Eso en primer lugar. Respecto a lo segundo, ¿qué hay después? Nadie sabe. Estamos en un proceso de indeterminación. En otros diálogos que tuve con usted respecto a la situación de Ucrania-Rusia, podemos agregar esta situación en Oriente Medio a la indeterminación. ¿Y qué sucede ahora? Yo creo que ni siquiera Israel tiene una hoja de ruta clara sobre qué puede hacer después de, se supone, cumplir los objetivos de destrucción de Hamas, si es que es posible lograr ese objetivo, cosa que yo dudo. Ahora, sí hay posibilidades de hacer algo después al menos después del cese de estos ataques de Israel y los contraataques de Hamas en la Franja de Gaza. Ahora, actualmente, estamos en una guerra en curso, una guerra no convencional de un actor no estatal frente a un actor estatal, como es Israel. Sí se pueden hacer cosas, vamos a ver si se implican las potencias, si se implica la ONU o los poderes de la región. Hoy por hoy, ya le digo, estamos en un conflicto en marcha que es muy difícil saber cómo puede evolucionar.
ni siquiera la propia catalogación de en qué situación estamos, si se trata de crímenes de guerra, si estamos en una situación de genocidio, si estamos en una situación propio de la batalla en un escenario muy complejo, todavía es difícil categorizar, a pesar de que obviamente cada individuo tenga su percepción sobre lo que puede estar pasando. Y a partir de ahora, pues hay que seguir monitoreando los hechos, intentando distinguir los hechos de la propaganda. Doctor, siendo su especialidad la seguridad internacional, yo creo que esa es la parte que de alguna manera mantiene en vilo al planeta. Pero en ese sentido, bueno, la guerra de Rusia con Ucrania ya cumplió 600 y tantos días. El conflicto ya en Gaza ya cumplió más de un mes. Entonces, en ese sentido, bueno, ya hubo variación en el precio del petróleo, ya ha habido amenazas con problemas de hambre por todo lo de Rusia y Ucrania. Pero volviendo a Palestina, más que nada el debate se dio en un principio y muy fuerte en redes sociales de quién tenía la razón, y salieron las posiciones radicales, ¿no?, de defender a los palestinos o defender a los israelíes. Hemos visto también sanciones a personas que se han manifestado en apoyo a Palestina. Y el propio secretario general de la ONU, Guterres, ha dicho que pues, si no se paran las cosas, esto es un genocidio. Usted decía, no sabemos cómo calificarlo, catalogarlo. Pero bueno, al mundo lo que le importa es que hay este conflicto ahora en Gaza, estaba el de Rusia y Ucrania, y aunque parecen muy lejanos, son más cercanos de lo que creemos. Exactamente, exactamente. Yo voy a intentar dividir la respuesta en dos partes. Por una parte, ciertamente el aspecto geopolítico, el aspecto de cómo se relaciona este conflicto de Israel y Hamás con el resto de actores es clave. No podemos separar las acciones de Hamás, por ejemplo, del apoyo operativo de Irán. Aunque Hamás sea sunita y Irán sea chiita, hace unos años se ha configurado lo que llaman eje de resistencia entre organizaciones palestinas. Hezbollah es chiita, opera sobre todo en el sur del Líbano, Hamás es sunita, Irán, Siria apoyan operativamente a Hamás para debilitar a Israel. Por otro lado, no podemos entender este ataque de Hamás por la situación de que los países árabes, Turquía, Egipto, Jordania, Marruecos, Emiratos Árabes, todos esos países ya han firmado acuerdos de paz con Israel. En cambio, Hamás no reconoce a Israel. Y Hamás estaba quedando atrás en la geopolítica. Y por tanto, todos los países que les he dicho son sunitas. Se estaba quedando atrás también Irán. O sea, Hamás ha sido, en cierto modo, desde mi punto de vista, utilizado para volver a ganar la agenda, para volver a ganar la agenda en el contexto palestino, porque Palestina no es Hamás. Autoridad Nacional Palestina gobierna Cisjordania y no está de acuerdo con Hamás. De hecho, Hamás expulsó, matando a cientos de palestinos, a Al-Fatah, Palestina, de Gaza. Entonces, Hamás es un grupo terrorista, tiene sus aspectos sociales, pero los principales países occidentales, al menos los con los que México debería tener apoyo, que son Estados Unidos, Unión Europea, Japón, consideran que Hamás es una organización terrorista, aunque hagan labores de asistencialismo. Eso creo que es una línea bastante clara. Yo veo bastante clara. Sí. Doctor, le vamos a pedir hacer una pausa para ir a un corte comercial y regresamos con este tema. Desafortunadamente, Hamás y Palestina no logran ser diferenciados en todos los contextos, y muchas personas piensan que son lo mismo. Vamos a hacer pausa y regresamos con el doctor Pérez Caballero. ¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración,
cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.colev.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Muy bien, bueno, pues retomamos esta conversación con el doctor Pérez Caballero. Doctor, estaba hablando usted de Hamás como organización terrorista, sin embargo, muchas personas no les queda claro y hay aquí, sí quisiera hacer énfasis en que sí se sanciona a quien apoya a Palestina, pero a quien dice que está con Israel no. O sea, ¿por qué se critica el poder apoyar a una población que ha sufrido toda esta situación y no precisamente no están apoyando a Hamás, están apoyando a Palestina, ¿no? Y bueno, realmente creo que esta crisis que se podría generar ahí deriva en lo que usted dice, ¿no? Las asociaciones de países y todo esto, pero ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo lo analizamos de una manera objetiva e imparcial? A ver, yo creo que un poco retomando lo que usted había introducido, es decir, por un lado creo que criterios que tenemos al menos relativamente objetivos, yo creo que sí, objetivos para analizar el tema es uno, ver el aspecto geopolítico. ¿Quién apoya a cada actor? Por ejemplo, Hamás es un actor apoyado económicamente por Qatar, por Arabia Saudí, por Irán. ¿Quién apoya a Israel? A Israel lo apoyan Estados Unidos, Unión Europea, etcétera. Es decir, ahí podemos ver a partir de qué valores se mueven. La situación de Palestina es transversal a Hamás, es decir, en Cisjordania gobierna Al-Fatah, que es, digamos, un grupo moderado que para Hamás consideran que son demasiado condescendientes con Israel porque optan por una vía al menos no tan armada como la de Hamás o incluso rechazando el uso del terrorismo, y Hamás, que controla la Franja de Gaza, que serían los dos bloques geográficos que unirían Palestina, es una organización que es un Estado que de facto controla Gaza, pero es cierto que tiene dentro de su carta fundacional y de sus acciones el terrorismo. A partir de ahí que cada uno se posicione como quiera. Uno puede estar a favor de una solución negociada respecto al caso de Palestina y estar en contra de que jamás degüelle a bebés o viole a gente que no tiene nada que ver, como pasó con la red que había en la franja. Pero es que al final hay una hipocresía muy grande, porque usted dice que se sanciona quien se va contra quien apoya a Palestina. Será en otras veces, en otras ocasiones, cualquiera que saque una bandera judía en un país árabe está muerto. En cambio, en Israel hay como que pueda haber un 20% de población palestina árabe en Israel, que son ciudadanos israelíes palestinos. En cambio, un judío en un país, no solo en Gaza, sino en un país árabe, simplemente es exterminado. Entonces, creo que hace falta muchísimo contexto. Yo le repito, la gente proyecta, la gente que se considera no sé, como más de izquierda, pues siempre va a estar en general a favor de Palestina. Le da igual los hechos. Y la gente a lo mejor más cercana a Estados Unidos va a ser cercana a Israel. Le da igual los hechos. En realidad las ideologías aquí funcionan como decía Revel, un filósofo francés, como maquinaria de selección de hechos. Quien se manifieste, por ejemplo, quien critique a un país, a Mahoma, te montan atentados. Eso pasa en Israel. Tú puedes quemar la bandera de Israel, pero sí en Europa, en una manifestación. Eso se puede ver en Europa, en España. Pero si tú quemas una bandera de Palestina, es probable que te hagan un atentado terrorista. Entonces, tampoco veo yo que esas líneas que usted traza de libertad de expresión se funcionen. A lo mejor son esporádicas o las ha visto usted anecdóticamente, pero no son la realidad. Pero en ese sentido hay, vamos a decir, tribunales internacionales, aparentemente, ¿no?, que pudieran analizar esto más allá de si tú eres proclive a una causa o a otra, sino nada más en la cuestión de derecho internacional, que bueno, en ese sentido, al ser usted experto, creo que le queda más, que nos queda más claro, ¿no?, cómo está esa situación, sobre todo tomando en cuenta que desde el principio
Ahora sí que desde el principio, desde el origen de este conflicto, había quien tenía la razón y quien no. Hablo de cuestiones jurídicas y de este tipo legal. Como dos planos. A nivel jurídico habría dos planos, el derecho internacional y el derecho penal internacional. El derecho internacional sería el que trata de la relación entre estados. El derecho penal internacional buscar responsabilidad individual por los crímenes más graves, ¿de acuerdo? En cuanto al derecho internacional, hay dos temas a discutir. Uno, el estatus de... Usted sabe que en 1948 se plantea dividir lo que era el mandato palestino, que lo gestionaba el Reino Unido, a partir de los territorios del antiguo Imperio Otomano, y se divide prácticamente 50 y 50 entre un Estado israelí y un Estado árabe, porque no se habla de Palestina. Palestina viene de Filistea, que era como se llamaba a 5 ciudades antes de Cristo, fundada por comerciantes griegos. Es decir, Palestina es un término geográfico. Lo que pasa es que los árabes tienen la tendencia, cuando conquistan un lugar, a considerarlo cerrado históricamente, en el sentido de que cuando llegan ya no los pueden echar. El norte de África era la zona más romanizada y ahora parece que siempre ha sido de los árabes. Palestina fue una zona romanizada, centro de la cristiandad, y donde convivían judíos y árabes y cristianos, pero no existía como identitariamente Palestina. Palestina identitariamente es una construcción del siglo XIX, que utilizan primero los países árabes para atacar a Israel. Eso para empezar. En cuanto al derecho penal internacional, se están discutiendo que se hayan cometido algún tipo de crímenes. Se ha hablado de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Eso lo tendrá que dilucidar la Corte Penal Internacional, pero la Corte Penal Internacional soy muy escéptico, porque la mayoría de potencias, Rusia, Estados Unidos o China, no la apoyan. Entonces puede haber investigaciones, pero seguramente sean sesgadas. Desde mi punto de vista, yo creo que si vemos la situación de octubre, yo creo que han cometido crímenes de lesa humanidad Hamás, cuando atacó y mató a 1.400 individuos, israelíes y no israelíes, y creo que Israel puede haber cometido crímenes de guerra ahora en Gaza. Hablar de genocidio me parece propagandístico. ¿Por qué? Porque si fuera genocidio no se estaría distinguiendo, por ejemplo, entre el principio de proporcionalidad y distinción de blanco, que son las bases del derecho internacional humanitario, o derecho, lo que se llama el jus in bello, que es el derecho dentro de la guerra. Es decir, un genocidio, como en muchos otros casos, incluido el genocidio nazi, que supuso que 6 millones de judíos murieran y que, por cierto, apoyaron muchos árabes. En ese caso vemos otro tipo de situaciones. Además, si fuera genocidio, entonces, ¿por qué? Le repito, hay un 20% de población árabe-palestina con incluso un partido político árabe-palestino en Israel. Creo que eso es parte de la propaganda, ¿no? Pero eso sí, eso no significa que las dos partes hayan cometido crímenes y que Israel, siendo el Estado que tiene mayores capacidades para controlar el uso de la fuerza, puede ser mayormente fiscalizado. Pero ya le digo, estamos en una situación especialmente propensa a lo propagandístico, donde es muy difícil que ni siquiera el derecho penal internacional pueda utilizarse sin seguir una agenda política. Si quiere atacarse Israel, se buscará evidenciar sus crímenes. Si quiere atacarse a Hamás o a Palestina, se buscará evidenciar sus crímenes, porque al final la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene también una serie de intereses. Eso no significa que no debamos seguir recopilando hechos para ver qué está sucediendo, pero en una guerra como la que está en marcha, como se suele decir como cliché, la primera víctima es la verdad. Hoy por hoy es muy difícil distinguir lo que es cierto de lo que es real. Aunque la cifra de muertos ahí está, doctor, tenemos que hacer pausa, si me lo permite, para regresar con la tercera y última parte de este programa.
¿Ya conoces la librería de El Coler? En la librería virtual de El Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Retomo esta conversación con el doctor Pérez Caballero. Doctor, bueno, decía usted, si lo analizamos desde esta perspectiva, bueno, lo cierto es que yo veo que organismos internacionales que tienen que ver con el precio del petróleo, con una serie de cosas, están advirtiendo y advierten y advierten. Le han pedido a Israel que se tome una pausa en este conflicto, no ha pasado. Y bueno, como usted bien anota, lo que sabemos es la cantidad de muertos, la cantidad de destrucción, el sufrimiento de quienes de alguna manera tienen que salir de ahí. Y hay quien dice desde la otra perspectiva que de eso se trata, de sacar por fin a los palestinos de ahí y ya que se quede totalmente en manos de Israel, que ha sido poco a poco, ha sido paulatino, ¿no? Entonces, no sé, en su análisis, ¿con qué nos quedamos? Yo estoy de acuerdo con una parte que ha dicho usted y con otra no. Estoy de acuerdo con que se quiere reconfigurar Gaza, pero Gaza siempre ha estado bien bajo la órbita de Egipto. Egipto no ha querido implicarse más porque jamás nace a partir, digamos, de un sustrato común de los hermanos musulmanes, que es un grupo que son el acérrimo enemigo del régimen egipcio. Por tanto, Egipto, estando jamás gobernando la Franja de Gaza, no va a implicarse tanto. Entonces ahí vemos ya que Egipto ahí es aliado de Israel en el sentido de que no le gusta que esté jamás gobernando Gaza. Cisjordania, que está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, que es el otro actor, digamos que la voz palestina tiene como dos cabezas. La Autoridad Nacional Palestina, más quizá corrupta, más propensa a negociar con Israel, pero menos violenta, y jamás un grupo que lo que busca es atacar a Israel, le da igual lo mismo, niños, jóvenes, no distingue nada, y apoyada por Irán. Entonces, claro, eso creo que si sacamos las piedras podemos ver que más que Israel gestione Gaza, que es muy difícil porque la población apoya a Hamas, ya el principio del 2000 Israel se retiró todos los asentamientos, no creo que regrese a Gaza, no le interesa. Más bien yo lo que creo es que buscan que la Autoridad Nacional Palestina retome Gaza y echar a Hamas como parte de la ecuación. Eso es lo que yo considero. Ahora, ¿la población de Gaza va a apoyar eso? Yo creo que de momento no lo va a apoyar porque hemos visto que la población de Gaza apoyó completamente las masacres de Hamas a Israel por muchísimas cuestiones, no solo por un legítimo resentimiento también, producto del bloqueo de Israel desde 2007 que gobierna Hamas. Entonces, yo creo que la Autoridad Nacional Palestina debería implicarse si quieren que la Franja de Gaza sea gobernada por otra rama de los palestinos. Ahora, esto es sobre el papel. En la práctica yo lo veo complicadísimo. Lo veo complicadísimo esto porque Israel hoy por hoy no puede, sin el apoyo de los países árabes, controlar Gaza como fuerza de ocupación, al menos para reconducirlo a que otras partes de Palestina lo controlen. Otras partes que la Autoridad Nacional Palestina o Egipto controlen la franja. Entonces, hoy por hoy digamos que está todo demasiado reciente como para que se impliquen los países árabes en una reconstrucción de Gaza que no implique a Hamas. Porque, repito, la mayoría de países árabes, antes de que atacara a Hamas, habían realizado acuerdos de paz con Israel. Y veían entonces, yo vuelvo a decir, el efecto disruptivo de Hamas hay que verlo en cuanto a quienes que se quedaron detrás en estas negociaciones, que son Qatar e Irán. Entonces, a partir de ahí podemos ver un poco quién está azuzando este conflicto. Obviamente, también dentro de Israel,
las facciones más radicales del gobierno, encabezada por Netanyahu, también, usted sabe que en las guerras siempre ganan las posiciones más maximalistas. Se tiende todo a apretar filas y se ve todo en blanco y negro. Lo que tenemos que hacer, quienes, aunque sea desde fuera, queramos una situación que implique una coexistencia pacífica, es intentar distinguir cuáles son las agendas respectivas. A partir de ahí, sí, esto que usted señala es muy importante, pero vuelvo y como se nos va a agotar el tiempo, no me gustaría dejarlo en el aire. Las consecuencias para todo el planeta y para el mundo, reflexionando con todo esto que usted nos ha señalado, pueden ser devastadoras a nivel económico o sea, a todos conviene que esto se solucione rápido, ¿no? Pero ¿de qué manera se soluciona rápido? Yo creo que para que se solucione rápido debe pasar el tiempo, es decir, todos deben ceder. Israel debe saber que no puede embarcarse en una guerra de mucho tiempo porque en la región existen demasiadas fuerzas que hacen que no pueda embarcarse. La última vez que Israel se embarcó en una guerra de mucho tiempo, que fue en el Líbano, no es que saliera derrotada, pero sí salió reforzada la otra parte, que fue Hezbollah e Irán. Entonces, a Israel le interesa una guerra rápida y implicar a los países árabes moderados. Eso es básico. Segundo punto, interesa que se resuelva rápido, porque no sabemos, uno, cómo vaya a evolucionar el conflicto ucraniano y, por tanto, la situación de Rusia. Y dos, no sabemos cómo vayan a acabar las elecciones en Estados Unidos. No sabemos si un presidente como Trump, qué pueda hacer, si pueda retraerse, si pueda atacar más, no lo sabemos. Entonces necesitamos un conflicto rápido. Y tercer punto, necesitamos una implicación que suponga el volver a trazar la línea roja de las líneas de los blancos civiles. Es decir, la población de Gaza civil está muriendo a cantidades enormes. La población de alrededor de Gaza, de Israel, está deshabitada. Hay 200 rehenes todavía que se están usando de moneda de cambio dentro del territorio de Gaza. Es decir, hay que encontrar ahí, la comunidad internacional, una manera de que todos desescalen el conflicto para proveer salida a la población civil. Más involucramiento quizás de la comunidad internacional en esta demanda, ¿no?, de solución. Doctor, pues como siempre un placer conversar con usted, que es experto en estos temas, nos deja mayor claridad sobre cómo están las cosas y pues yo creo que pronto conversaremos de nueva cuenta según vayamos viendo la evolución de esto. Le agradecemos mucho, saludos a todos los que integran la unidad Matamoros y muchas gracias por estar aquí en Diálogos desde la Frontera. Gracias a ustedes y cuando quieran seguimos porque seguramente va a prolongarse en el tiempo. Muy bien, gracias al doctor Pérez Caballero y gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hablo de Óscar Ochoa, hablo de Fabián Ayala, hablo de Leonardo Barajas. Muchísimas gracias y por supuesto invitarlos a que visiten nuestras plataformas en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Ahí está el Colegio de la Frontera Norte con sus contenidos, sus programas, por supuesto, Diálogos desde la Frontera. Muchísimas gracias, hasta la próxima.